de estar acostumbrado a estar siempre en casa o cerca de casa o siempre cerca de tus padres bajo ese paraguas, de repente te vas a otro país y estás con gente de otros sitios, conectas con gente de otros sitios, te empiezan a meter ideas, oye, pues es que en mi país esto se hace así, es que ahora tenemos que hacer la comida así, tienes que hacer vida en conjunto, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas son las que realmente te hacen crecer por dentro. Y entonces, eso sumado a que estás en otro país y que sueles llevarte un choque cultural, todo el mundo te va a decir que Erasmus les cambió la vida. Al final suelen ser experiencias súper chulas, estás en otro país, pruebas la independencia, hay un montón de fiesta, amigos tanto nacionales como internacionales, y eso solamente es el 10%. El 90% es lo que nadie te cuenta antes de irte, y es exactamente lo que lo hace transformador. Yo llevo años trabajando con programas Erasmus Plus, he formado parte de pues, más de 30 proyectos de media y corta duración, y hoy te cuento realmente lo que es Erasmus, cómo yo lo he vivido y cómo puede ayudarte a crecer a nivel personal. Lo primero de todo, sería muy interesante que supieses realmente qué es Erasmus, porque la mayor parte de gente se piensa que Erasmus es solamente un intercambio de universidad. Y no, eso no es Erasmus. Erasmus es mucho más. El programa Erasmus es el programa de la Comisión Europea, el programa de educación. Incluye muchísimos más proyectos con un presupuesto brutal de casi 25.000 millones de euros, 5.000 millones de euros anuales, entre los cuales se incluyen movilidades de todo tipo, convenios entre asociaciones, desarrollo de políticas. Es un programa gigantesco. Pero aparte, para ti, como joven, no solamente incluye intercambios de universidades, tienes otras muchas más oportunidades. De hecho, las más chulas y las que yo más he disfrutado han sido los intercambios juveniles. ¿Qué son? Bueno, para empezar no necesitas ni estar en la universidad. Y son programas de 5 o 21 días en los que te vas a alguna parte de Europa y se monta como una especie de campamento de verano. Son los más chulos. Vamos a hablar por qué Erasmus es realmente una experiencia tan buena. ¿Cuándo suele llegar un Erasmus? Un Erasmus suele llegar cuando estás en tu época universitaria, aunque no estés yendo a la universidad. A mí me llegó y yo nunca he ido a la universidad. Yo lo he hecho en grados medios, en grados superiores y sin estar estudiando. Te quiero decir que si tu caso es que no estás estudiando, no tienes excusa. Entre los 18 y los 25 años, que es un momento de alta sociabilización en el que estamos pues ya empezando a madurar bastante más, ¿no? Ya dices, oye, pues dentro de nada voy a salir del amparo de mis padres, ya me gustaría tener más independencia, ya quiero ganar un poco más de dinero, ya quiero ir haciendo mis propios planes. Ahí de repente, ¡pum!, explota tu mundo y de estar acostumbrado a estar siempre en casa o cerca de casa o siempre cerca de tus padres bajo ese paraguas, de repente te vas a otro país y estás con gente de otros sitios, conectas con gente de otros sitios, te empiezan a meter ideas, oye, pues es que en mi país esto se hace así, es que ahora tenemos que hacer la comida así, tienes que hacer vida en conjunto, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas son las que realmente te hacen crecer por dentro. Y entonces, eso sumado a que estás en otro país y que sueles llevarte un choque cultural, que pese aunque sea Europa, siempre existe ese choque cultural, sobre todo si tú venías de tu pueblo o tu ciudad, de repente el verte con más españoles o verte con más europeos o y normalmente también relacionarte con gente que no es ni siquiera de Europa, que es lo que suele pasar en un Erasmus, porque también en la universidad es un hervidero, empiezas a hablarte en otros idiomas y suele haber gente de fuera de Europa, ahí es cuando de repente tu cabeza puede empezar a hacer pum, pum, pum y abrirte perspectivas y empezar a probar cosas nuevas. En ese momento sueles llevar un clash importante que es tienes que rehacer tu identidad, porque en cada contexto la identidad parte de nuevo. A mí me pasó también que es que de repente dije, ostras, yo que había sido un chico de barrio, de repente me veía en Italia o me veía en Irlanda o me veía en sitios de fuera. Tienes que rehacerte, tienes que reconstruirte, tienes que aprender a manejarte en esta nueva situación, aprender un nuevo código, un nuevo flujo social, ¿no? Y todo esto es lo que al final nos lleva a crecer, porque estás probando, estás desarrollando cosas nuevas y te estás permitiendo hacer y vivir en cosas nuevas y eso nos permite crecer. Entonces, el ponerte a presión en un entorno distinto es sin duda una muy buena experiencia y es una de las cosas que hace que la gente psicológicamente perciba Erasmus como un periodo tan bonito, aunque al principio es muy desafiante, porque realmente lo que te estoy hablando es algo complejo, es de repente estar en un entorno completamente distinto al que tú estás acostumbrado. Pero aún así, cuando estás ahí, superas ese desafío. ¿Qué nos gusta más a nosotros que superar desafíos? No sé si te lo has planteado, pero normalmente si reflexionas sobre los grandes hitos de tu vida, seguramente todos ellos al principio fueron un gran desafío y luego los superaste. Entonces Erasmus en sí parte de ser un gran desafío que tiene que reconfigurar tu identidad. Y ahí
es cuando surge esa sensación de éxito y satisfacción que vienen muy acompañadas de Erasmus. Luego, el internacionalizarte, ¿no? De repente, pues eso, vivir en la frecuencia de o mi pueblo, o mi ciudad, o mi barrio, y de repente hacer plon, oye, que soy un ciudadano del mundo, porque yo creo que mucha gente que ha estado en Erasmus tiene esa percepción, ¿no? Uf, soy un ciudadano del mundo, de repente me he hecho amigos italianos, franceses, alemanes, a lo mejor alguno de fuera de Europa, me gustaría ir a verlos, me gustaría ir para acá. De repente eso reconfigura tu identidad y cuando vuelves, los que no han salido, dices, hay algo distinto, ¿cómo se lo puedo explicar? Esto es una cosa que yo hablo mucho con la gente que está de Erasmus, que sobre todo cuando hace el primero o el segundo, que cuando vuelve dice, tío, no sabría cómo explicárselo a mis amigos. Y es que, claro, es que les estás hablando de dos realidades sociales totalmente distintas que va a ser muy difícil de comprender. Es como si alguien a ti te cuenta que ha estado en la guerra. Sí, balas, pero yo no lo he sentido. Entonces, no puedo, el Call of Duty no es suficiente, necesito más. Y eso no lo puedes realmente transmitir a través de palabras, es una sensación que luego además es muy bonita porque ya digo, hace amistades a través de fronteras y normalmente las amistades que se hacen ahí se mantienen durante años. Yo recuerdo que amistades que he hecho y que he conseguido mantener durante 2 o 3 años después de un proyecto, las mantengo. Tengo amigos iraquíes, libaneses, amigos por el resto de Europa. Los conocí en un proyecto y ahí estábamos, ahí se mantuvo la relación y tengo ganas de ir a ver a visitarles. Ojalá algún día que estéis viendo este vídeo, yo ya tenga una foto subida en Instagram en Líbano o en Irak. También es verdad que son países un poco más complejos. Y claro, luego el cierre que me gustaría hacer también hablando de Erasmus es que Erasmus en realidad no es el fin en sí mismo, es un punto de partida. Cuando tú estás creciendo, ¿no? Yo ahora tengo 28 años, he hecho más de 30 Erasmus, la mayoría los habré organizado yo. Y claro, veo que el primero yo pensaba que era un éxito, ¿no? Y me acuerdo que luchar un montón para poder irme a Irlanda en ese primer Erasmus practicando idioma. Salí súper frustrado de la entrevista porque dije, menuda piciada que acabo de hacer, no me van a coger". Y en realidad dije después, ostras, me cogieron súper contento, me fui casi 3 meses en Irlanda, en Cork, y ahora mirándolo hacia atrás, digo, jo, es que ese fue el inicio. Es que después han venido muchas cosas más. Y ya no solo países, porque es verdad que para mí en concreto, pues claro, yo he viajado hasta día de fecha de hoy por 35 países. Después del inglés me puse a aprender italiano, después me puse a aprender francés y después ya, claro, me sentí libre de empezar a aprender otros idiomas, de viajar a otros países. Fui también, hice un voluntariado en Turquía, hice prácticas también en Francia, me fui a vivir a Polonia, he intentado aprender polaco, me puse también con el turco cuando estuve allí, un poco de árabe, hablo catalán. Te quiero decir, llega un momento en el que te permites crecer y eso abre mucho la puerta. Y lo he compartido con mucha más gente que también se ha ido de Erasmus y ha sido como, es que empecé ahí, después pues hice unas prácticas en no sé dónde, me fui a otro país y luego a otro y luego encontré otras prácticas. Es verdad que para la gente que somos de la rama de ciencia política, de relaciones internacionales, esto se multiplica en por 5, o sea, porque los de relaciones internacionales siempre se hacen un Erasmus y después les acabas haciendo un internship en no sé dónde, luego unas prácticas en Nueva York y luego se cogen un programa ICEX para hacerse prácticas en México, ¿no? Tengo un amigo que se fue a México a hacer las prácticas ICEX. Mitchell, si me ves, un abrazo, tío. Y claro, todo eso es un crecimiento que empieza en Erasmus, que empieza diciendo, vale, pues voy a probar e irme unos meses, ¿no? Pero también lo que os quería decir es, no tenéis por qué iros unos pocos meses, que eso yo sé que con 18, 19, 20, 21 años puede dar mucho vértigo, pero ¿por qué no te vas una semana? Chequea que si me preguntas en comentarios te puedo decir cómo irte a intercambios juveniles, hay un montón de oportunidades y son casi más divertidos. Entonces, yo eso es lo que os quería decir, sobre todo cuando estáis en esas edades, ¿no? Que tenemos 19, 18, 19, 20 años. Hay gente que no se va de Erasmus por pareja. Error. Hay gente que no se va de Erasmus por los amigos. Error. Es el momento de saltar, de verdad. Es el momento de saltar, es el momento de permitirse decir, oye, pues ¿y si me voy? Y a ver qué pasa. Y si te lo puedes permitir, todavía mejor. Es verdad que a veces los Erasmus de universidad requieren capital, pero ¿por qué no te vas a un intercambio juvenil? Una semana. ¿Qué pierdes? Irte una semana. Siempre la gente encuentra excusas para no hacer este tipo de cosas. Pero de verdad, si os gustan las finanzas, a mí hay un concepto que me gusta mucho, que es el del capital, el capital compuesto, ¿no? Como una pequeña acción hoy, si se mantiene en el futuro, proyectada a muchos años, es enorme. Yo recuerdo que
joe, ese primer Erasmus me ha hecho llegar hasta aquí. Ha habido un efecto dominó y efecto mariposa, que son ambos muy random, ¿no? Que es el mariposa, y el efecto dominó, que es el de creciendo, el de también tipo bola de nieve, que me ha hecho ser la persona que soy hoy. Y todo es por ese salto. ¿Y si hubiese un salto también? O sea, ¿y si cogieses tu vida ahora mismo, ¿no? Y vieses, oye, si me voy a ese Erasmus o hago una experiencia de este tipo, y si no lo hago, ¿dónde estaré en un año, 3, 5, 10, 15, 20? ¿No? A lo mejor en 20 años tu vida es completamente distinta por haber cogido ese Erasmus y seguramente sea más divertida. Entonces te invito a que lo hagas. Si queréis saber cómo, pues preguntadme, pero vamos, hay un montón de plataformas y hay un montón de, por ejemplo, hay canales en WhatsApp que se llaman los de Active Cosmos, si los queréis os los puedo pasar. Hay comunidades en Telegram también donde se comparten programas de estos. Informados, si no, preguntadme y yo os respondo en comentarios. Y si queréis saber más sobre este tipo de proyectos y si queréis saber más sobre Erasmus, etcétera, yo soy consultor Erasmus, llevo 10 años trabajando en esto. Entonces, cualquier tipo de información, pedídmela por comentarios, yo la respondo. Y nada, bienvenidos también a, si no me conocéis, bienvenidos a mi canal. Hablo de un montón de cosas que me interesan. Una de ellas es Erasmus, viajes, idiomas, está muy asociado a esto y a mí es particularmente Erasmus, como habéis podido ver en este vídeo, me cambió la vida. Entonces, lo menos que creo que puedo hacer es hablar bien y de invitar a otra gente a seguir por ese camino. Así que, dicho esto, nada, nos vemos en el siguiente vídeo o nos vemos en Projects. Hasta luego.